pues yo pienso que ya legalismo sería cuando tú consideras que a pesar de estar enfermo o que tienes que ir a la iglesia porque es que de esa manera vas a ganar el favor de Dios o de esa manera vas a ser más espiritual o vas a estar un poquito más cerca de la, de la, no sé, de la salvación, de la glorificación, algo, para mí ahí sí sería legalismo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Una vez más, un episodio más de la tertulia. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Hoy vamos a tratar un tema bastante chévere, bastante bendecido. Y pues antes de comenzar, vamos a pedirle el favor a Mile y a Cami que nos regalen un saludito. Ah, yo pensé que ibas a decir, vamos a orar. Sonaba como cuando uno empieza el culto. No, pero vamos con el saludo. Pues, hola, hola, buenas tardes, bendiciones, gracias por estar conectados con nosotros. Ustedes ya saben, alisten su bebida preferida. Si nos están viendo en el día, pues permítanos acompañar nuestros quehaceres diarios. Si nos ven en la noche, también. Y gracias por conectarse con nosotros nuevamente. Sí, hola, también de saludo corto hoy. Bienvenidos. Ojalá nos acompañen hasta el final porque vamos a contar muchas experiencias muy chéveres. Bueno, como lo dijo Cami, quédense hasta el final. Esperamos que cada uno de los episodios que hemos visto, bueno, que han visto y que nosotros hemos podido compartir con ustedes haya sido de edificación, así como lo ha sido para nuestras vidas. El día de hoy venimos con un tema bastante chévere, a veces controversial, bueno, ya esta tertulia siempre usamos la Esa palabra. tertulia es muy controversial. Y muy eh, gripienta. Ajá, sí. sí, bueno, sí han estado un poquito afectados. Pero bueno, vamos a hablar del tema del legalismo. Ok. ¿Sí? Es un tema que, no sé, como unos 8 episodios atrás, hablamos de 4 temas que íbamos a ver, que el primero correspondió a la salvación, el segundo correspondió al Espíritu Santo y los dones del Espíritu, que fue el que acabamos, y este tercer tema que es el legalismo. Y entonces, para no dar más preámbulo, vamos a comenzar el día de hoy. Entonces yo traje por aquí, digamos que como siempre, unas preguntitas para que podamos tertuliar un rato. Ok. ¿Sí? Y que, como es que dices tú, los tertu, ¿qué? Camilo, Tertulia Los Lovers. tertulia lovers. estén muy pendientes Y y los no tan tertulia lovers. nos han comentado mucho. El video anterior nos Ay, comentaron sí, mucho. gracias. Y Gracias. si no has comentado alguno, devuélvete y comentas. Sí, tómate la serie completa de los Ujú. episodios. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que no es el legalismo, Ok. de Ok. lo que no es, o como muchas veces esas prácticas hacen ver las iglesias legalistas o no legalistas. Pero vamos a irlo viendo también a la luz de la escritura. Yo les quiero hacer una pregunta y es, el creyente cuando procura su santidad, estamos hablando de los cristianos, cuando procuran su santidad, ¿es legalismo? No. Ya Pareció el empezó gato. el otro invitado. Ah, Bueno, Eh, ¿por qué no? ¿O tú qué crees, Cam? pues yo diría que no, porque, bueno, digamos, ya teniendo un poco más claro lo que es el término del legalismo, considero que no, porque la santificación es un proceso que inicia en el creyente después de la regeneración. Entonces, digamos, si es un proceso que hace el Espíritu Santo en nosotros de la santificación progresiva, entonces no, para mí no tiene cabida ahí el legalismo en ese proceso de la santificación. Sí, si ustedes se preguntan qué es legalismo, ya lo vamos a ver. Pero estamos viendo lo que no sería el legalismo. Mire, tú dijiste que no. sí, digo que no. Que no. Pero bueno, tú dices que no, pero en ese orden de ideas, Mile, para ti, para complementar Dígame, esta dígame. pregunta, Santo Dios. Cami dice que en el momento que somos justificados, somos santificados, somos hechos santos. Ajá. Y empezamos un proceso de santificación. ¿Tú crees que en el proceso de santificación hay una responsabilidad por parte del creyente? Sí, claro. O sea, digamos que el hecho de que estemos en ese proceso de santificación no significa que nosotros no tengamos Ujú. como algo de parte en eso. O sea, aunque es el Espíritu Santo, bueno, el Señor a través de su Espíritu Santo, quien nos va llevando en ese proceso, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para
de nuestra intencionalidad para buscar de Dios. Sí, porque uno tampoco, ay, me voy a santificar. Se Y no hace acuesta. nada Exacto. más. Se acuesta a ver el celular. Sí, entonces, no, pues, ¿cómo vas a tener un proceso de santificación si no buscas de Dios? ¿Sí? Ok, interesante. Ahora, Pienso yo. lo que ustedes me dicen, tenemos que ir aclarando con lo que no es el legalismo, tenemos que ir aclarando lo siguiente, y es que efectivamente proviene de Dios, lo primero. Pero segundo, hay una responsabilidad del hombre en ese proceso de santificación. En otras palabras, nosotros sí tendríamos que hacer algo. Nosotros sí tendríamos que cumplir algo. Cumplir normas, cumplir leyes, sujetarnos, ¿sí? Claro, según la respuesta que ustedes dieron, ¿verdad? Quiero que me acompañen a Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Ustedes allá con sus Biblias, Segunda de Corintios 7:1, que dice de la siguiente manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que debemos limpiar. ¿Sí? Y eso se hace a través de un proceso de la lectura de la palabra, de la consagración, de, bueno, de muchas cosas que ya vamos a ir hablando. Y Romanos capítulo 8, versículo 13, el libro de Romanos 8:13, que nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, están dando que nosotros lo debemos hacer, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ujú. O sea que nosotros sí a través del Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, lo que tú decides. Excelente. Pero esto me arroja una segunda pregunta, muchachos. Ah, qué fastidio. No, perdón. Perdón, estoy muy Listo. atorada dentro. Entonces la segunda pregunta. ¿Ustedes creen que es necesario tomar en serio la ley de Dios? Hablando, por ejemplo, de los 10 mandamientos que se escribieron en el Antiguo Testamento y fueron dados al pueblo de Israel. ¿Creen ustedes que esa ley, esos 10 mandamientos, hablemos de los 10 mandamientos que fueron dados en ese momento, esa ley moral, es necesario tomarla en serio como creyentes? Es una pregunta muy fuerte. La respuesta también es fuerte porque no la sé. No, mentira, sí. Recuerdo mucho en la iglesia estamos haciendo un estudio acerca del libro de Hebreos y estamos viendo capítulo a capítulo de Hebreos y recuerdo mucho que el pastor decía, hablaba acerca de la ley, porque Hebreos hace también una comparación, también habla de la ley y decía que la ley no es que la ley sea mala, ni que la ley, hablando de la ley que fue dada a Moisés, ¿no? No es que la ley sea mala, ni que la ley, como dice que ahora vino Cristo, no quiere decir que la ley fuera mala o que estuviera incompleta o que fuera imperfecta, sino que esa ley lo que hace es mostrar lo imperfectos que somos nosotros y lo incapaces que somos, bueno, que éramos y que seguimos siendo de cumplir esa ley. Por eso fue enviado Cristo, a cumplir la ley en él y hacer como ese sumo sacerdote, ese sacrificio perfecto que nosotros nunca por nuestras obras ni por nuestros sacrificios ni lo que hiciéramos hubiéramos podido hacer. Entonces ahí es donde digo, claro, la ley es importante y de hecho la ley fue dada, pero lo que hace es que me muestra lo incapaz que soy yo de cumplirla y de agradar a Dios en todo. Por eso pues damos gracias por Cristo. Ok, Ay, entonces qué lo lindo que... me sonó eso. O sea que lo que tú me estás diciendo es que sí, es necesario tomar la ley de Dios en serio. Sí, sí, sí. Y es necesario aplicarla a nuestra vida como una norma. Mire, frente a eso, eh, ¿tú crees que los 10 mandamientos nos podrían servir hoy en día? O sea, a la iglesia, los 10 mandamientos de Dios. Sí, claro. O sea, es que digamos que si está registrado en la palabra es porque es necesario. Ok. Sí, si no está en la palabra, pues no es necesario. Pero si está escrito y si el Señor tuvo la molestia de Ujú. escoger hombres, hombres carnales y a través de su Espíritu Santo llevarlos a escribir esto que está registrado en la palabra de Dios, era porque era necesario. Entonces, la Biblia no es de tiempos, o no es de, ay, el Antiguo Testamento para los años 90 y el Nuevo Testamento para los 2000, no. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios y dice ese versículo que cielo y tierra pasarán, no, su palabra no pasará.
Entonces recuerden que estamos arrancando viendo con lo que no es el legalismo. Entonces decimos que cumplir la ley de Dios no es ser legalista. Eso no es ser legalista, cumplir la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Cabe aclarar que esa ley moral no nos condena, ¿sí? Pero eso no nos exime. Ya empecé. Se había demorado. Esa ley moral, aunque no nos condena, no nos exime de que nosotros debemos no esclavizarnos, pero sí sujetarnos a ciertas normas que la Biblia nos está dando. Bueno, lo que pasa es que obviamente como cristianos, si tú dices ser creyente, tu manual, el que te rige es la palabra de Dios. Ahora, si ya vienen leyes humanas anexas a quererte imponer ciertas cosas para tú tener méritos de salvación, pues ahí es donde ya entraríamos a decir. Ahí es donde se Sí, pone ahí es tremenda donde la... decimos, bueno, amigo, amiga, ¿qué pasó ahí? Claro, porque miren lo que dice Romanos 13, 8 y 9. Oye, el amigo está re bíblico, muy bien. Dice, no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces miren que Dios nos manda a través de su palabra a cumplir la ley, pero nos lo manda a hacer, que era lo que tú decías, a través de obras que glorifican su nombre, a través de obras que le dan honra a Él, ¿cierto? Y que esas obras son producidas por Dios en nuestra vida, pero no con el ánimo de alcanzar algo o alcanzar el favor de Dios. ¿Sí? Entonces es necesario entender que cumplir normas no es ser legalista. Vamos claros ahí. Y una tercera pregunta, para entrar ahora sí a hablar de lo que sí es el legalismo. ¿Ustedes creen que restringir mi libertad, ¿sí?, por amor a Dios o por el cuidado de mi alma, O por el cuidado del hermano. ¿sí?, o el cuidado del hermano, es legalismo? No, porque yo antes al contrario veo la libertad desde la perspectiva que ahora yo soy libre en Cristo. Sí, tengo la libertad en Cristo y el ser libre en Cristo no me, o sea, no me hace esclavo, sino me hace libre del pecado para poder seguir a Él y obedecerle. O sea, es como que lo veo desde la otra perspectiva. O sea que restringir tu libertad, o sea, de esos deseos, lo que tú quieres, por amor a Dios, a la obra, al hermano, por el beneficio de tu alma, ¿es legalismo? No, No. o sea, yo considero, sí, lo que dice el amigo, que obviamente uno tiene libertad en Cristo y ya uno no pasa a ser esclavo del pecado, más sí esclavo de Cristo, Ok. siervo de Cristo. Y, Entonces, bueno, digamos que termina hay la idea. cosas, que hay cosas que yo, por amor primero al Señor y también a la iglesia o a mis hermanos, hay cosas que tal vez si para mí no son pecado, pero sé que para mi hermano que está iniciando o que tiene una lucha en cierta situación, aunque para mí no es pecado, yo me abstengo de hacer eso que para esa hermano o esa persona sí es pecado. Sí, porque les hago esta pregunta, porque eso nos va a dar paso a hablar de lo que es el legalismo. Y es que muchas personas restringen, su libertad en Cristo, o sea, esa libertad que tienen, pero la restringen de una forma errada, de una forma equivocada, porque dicen, no, yo la verdad no voy a faltar ni un domingo a la iglesia. Y pueden estar enfermos, pueden estar que no se pueden tener, que están sin fuerzas, pero de que van a la iglesia porque es que aman al Señor y no pueden dejar de ir a la iglesia porque eso es como faltarle al Señor y... ¿Sí? Pero ustedes creen que si en algún momento yo restringo eso y digo, no, no me siento en la capacidad de ir a la iglesia porque me siento muy enfermo, no voy a ir hoy o no voy a ir 2 domingos, 3 domingos porque realmente estoy enfermo, no puedo ir. ¿Creen que eso es legalismo? La parte en la que yo restrinja mi libertad por amor, es más, a mi familia, a mi cuidado. Sí, no, pues yo pienso que ya legalismo sería cuando tú consideras que a pesar de estar enfermo o que tienes que ir a la iglesia porque es que de esa manera vas a ganar el favor de Dios o de esa manera vas a ser más espiritual o vas a estar un poquito más cerca de la, no sé, de la salvación, de la glorificación, algo, para mí ahí sí sería legalismo, cuando pienso que
tengo que hacerlo porque es que si no voy a estar menos cerca de Dios si no voy ese domingo. Eso para mí sí ya sería legalismo. Listo. Y eso es solo un pedacito de lo que vamos a hablar del tema del legalismo. Y ahora sí pasamos, o sea, entendemos que cumplir normas, cumplir lo que dice la palabra de Dios desde, tú lo decías, una intención correcta, Mile, Ujú. no es legalismo. O sea, es necesario cumplir las normas, es necesario tener responsabilidad en el proceso de santificación. Pero creo que le añadimos. A todo eso le estamos añadiendo y quería preguntarles ahora sí, entonces si eso no es legalismo, ¿qué es el legalismo? Bueno, yo tengo muchas definiciones acerca del legalismo, pero una que me llamó mucho la atención es el legalismo es ponerle leyes a los cristianos para ganar el favor de Dios. Ponerle leyes. Sí, ponerle leyes a los cristianos para ganar el favor de Dios, que era lo que estaba sucediendo. Digamos, si bien el término legalismo no lo vamos a encontrar en la Biblia, el apóstol Pablo sí tuvo que lidiar como con esta conducta, como con este, no sé cómo decirlo, como movimiento que se estaba presentando desde los tiempos de la iglesia primitiva. Por ejemplo, con los judíos que se hacían seguidores de Cristo, entonces venían los judaizantes y decían, bueno, pero si queremos alcanzar la salvación completa tenemos que circuncidarnos, tenemos que cumplir a cabalidad con la ley, entonces le estaban añadiendo cosas. ¿Sí? Entonces sí, el apóstol Pablo tajantemente en las cartas siempre dice, no, es que con el sacrificio de Cristo es suficiente, circunciden el corazón. Entonces digamos como que desde esa época tenían que lidiar con eso porque el ser humano no es capaz de quitarse mérito en algo, ¿sí? Entonces dije, no, es que la salvación es por gracia, no, pero es que tiene que haber algo que yo pueda hacer, o sí como que necesitamos tener un mérito en algo. Entonces, digamos, era algo con lo que el apóstol Pablo lidiaba y que hoy en día también se le sigue añadiendo. Por eso entonces dice que ponerse a los cristianos leyes para ganar el favor de Dios. Y ya mirándolo pues ahorita en la época en la que estamos, se le añaden muchas cosas que ni siquiera están en la Biblia, que eso también yo se les quería hacer una pregunta más adelante, pero es eso, le añaden cosas. Interesante, Mile, tú. Sí, yo quiero pues como agregar a lo que dice Cami, que el legalismo es poner, como tú decías, por encima la ley, o sea, por encima del evangelio la ley, ¿sí? Imponiendo tradiciones humanas como si fueran mandamientos divinos y generando un ambiente tóxico de juicio y condena. Entonces yo quiero decir aquí que yo me consideraba prima hermana de Saulo. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. No Pablo, sino de Saulo. Antes Saula Milena. yo era Saula Milena en mis tiempos antiguos. Cuéntanos. Yo procuraba perseguir a aquellos que no cumplían esas tradiciones humanas que estaban. Es que si tú fuiste de esos, comentan. Si tú fuiste perseguida por Saula de Tarso, ahí puedes desahogarte y de paso te pido perdón. Pero sí, o sea. Pero fuerte. Es que se me ocurren tantas cosas para decir. Fuerte, recuerden que tenemos que tener en cuenta el tiempo. Sí. Por eso hay que seguir avanzando. Es que tú has hablado mucho. Sí. No, ahí vamos. Mentiris. Ahí vamos. Lo que pasa es que realmente ustedes dos completaron algo muy importante. Cami hablaba de añadir cosas. Y Mili hablaba acerca de las reglas y normas que están establecidas, ¿sí? Entonces, el legalismo, tú puedes ser legalista, convertirte en una persona legalista, uno, cuando le añades cosas que no tiene la Biblia. Pero dos, cuando tú tomas lo que sí está en la Biblia y lo conviertes en legalismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el versículo, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces usamos ese versículo para amenazar a la iglesia de que si no se congregan, Dios no los va a bendecir, ellos no son espirituales, ellos no son maduros, ¿sí? Dilo. Lo que dice es que mi hermano tiene un dicho de eso, dice que se te van a secar las cosechas y se te va a morir el ganado. Entonces él siempre nombra eso. Si no vienes el domingo se te van a secar las cosechas y se te va a morir el ganado. Pero sí, y vivimos más en temor, tratando de cumplir muchas cosas que no vamos a alcanzar a cumplir y por eso nos empezamos a cargar, ¿sí? Y eso, y algo que tú decías, Mile, con respecto al evangelio es muy cierto. A veces colocamos la ley por encima del evangelio, por encima de Cristo mismo, ¿sí? Y precisamente yo quiero contarles que yo no fui perseguidor de la iglesia.
pero sí fui muy legalista bueno, claro está que quiero decir que el legalismo es una doctrina, la ley no está mal, las leyes no están mal, se convierten en algo malo cuando nosotros lo volvemos legalismo, lo volvemos en una doctrina, en una corriente de pensamiento, ¿sí? Cuando le ponemos ese ismo, lo volvemos en una corriente de pensamiento y precisamente yo era una persona muy legalista, pero me creía espiritual, porque la persona legalista se cree muy espiritual. Es verdad. Es Cree. verdad. Uno no camina, uno levita en espiritualismo. Sí, y yo, por ejemplo, tenía la Terrible. oportunidad de hablar con alguien y alguien me decía, no, mira, es que estoy pasando esta y esta situación, me quedé sin trabajo, no sé qué, y yo, pero tú oras, tú estás leyendo la Biblia constantemente, tú te estás congregando si buscas de Dios, y la persona se sentía atacada y, no, 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 y yo es por eso, Sí, yo me deberías acuerdo. meterte en ayuno. Tú eras así. Pero sí, sí, es verdad. Mira, y soy testigo de que yo tomaba la Biblia para juzgar, no para restaurar, no para levantar al hermano, no para darle ánimo al hermano, sino para juzgar, y eso me hace sentir espiritual. Y yo sentía así, eso, síganme buscando porque es que yo les tengo que dar Biblia y si usted está mal es porque usted no está buscando de Dios, si usted está mal es porque usted es un pecador, si usted está mal es porque usted y usted y usted y usted, pero nunca había una palabra de consuelo, una palabra de ánimo. Entonces, si tú sufriste, No, y que no era Saulo. Ah, era Sí. peor. Era entonces, como un Caifás. Estamos me atoré. desatados. Sí. Aguántenos. Entonces, en ese orden de ideas, eh, mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia por Cristo, el legalismo nos hace tomar cargas Ujú. que nos alejan de lo que realmente es el Evangelio. Ay, sí. Ahí quiero hacer la pregunta. ¿Tienes algo más para No, decir? dale, dale. Es que, bueno, hay una definición que dice, el legalismo incorpora al cristianismo costumbres que a veces tienen cierto registro bíblico, pero se aplican mal en el presente. Y otras que se aplican si no tienen registro bíblico. Entonces yo quería preguntarles a ustedes qué prácticas o qué costumbres tenían ustedes antes o que escucharon y Amigo. que puede que tuvieran cierto registro bíblico, pero estaban mal enfocadas. Entonces mientras lo piensan, aclararles a las personas que nos están viendo que con este tema del legalismo no estamos hablando mal de X o Y denominación o que con lo que contamos, sino que estamos hablando de cosas que se veían hace, no sé, unos 15 10 años atrás en el contexto en el que nosotros estábamos y que por misericordia de Dios fuimos avanzando en la iglesia, en el estudio de la palabra y decíamos, oiga, nosotros antes sí éramos muy legalistas y ahorita compartimos esas experiencias y hasta lo podemos hacer con risa, ¿sí? Porque eran cosas que teníamos antes y que de pronto no nos tomamos el trabajo de mirar en la palabra si realmente eran prácticas cristianas. Entonces estamos hablando desde ese antes de hace muchos años atrás. Sí, y no solamente de una iglesia, estamos hablando de la iglesia en general, me imagino. Sí, Sí. y sí, eso iba a decir yo porque lamentablemente hoy en día todavía hay iglesias que tienen esas prácticas de pronto como las que vamos a contar. Sí, bueno, digamos que yo era Saulo de Tarso, prima hermana, pero lamentablemente en lo malo, ¿no? O sea, parecía prima hermana de Saulo, pero no en todo el conocimiento que tenía Saulo, sino en la persecución. Digamos que en mis épocas jóvenes, digamos que algo que se incorporaba mucho, se usaba mucho era el versículo de la mujer no debe vestir prendas de varón. Entonces, digamos que, pues, obviamente eso está escrito en el Antiguo Testamento y como que se referían a eso para decir que, digamos, por ejemplo, los atavíos o las prendas como pantalón, jean, esto, no era de Dios y por ende eso era pecado y por ende pues te condenabas y por ende ya todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, digamos que en ese aspecto, aunque yo en el fondo, en mi corazón, no estaba como de acuerdo con esa ley o esa tradición humana, digamos que voy a contar aquí una anécdota cortica rápidamente. Yo era parte del grupo de alabanza y digamos que si tú llegabas con un accesorio, no sé, una pulsera o unos aretes o un collar, entonces de una me mandaban a mí como, vaya y dígale a tal hermanita fulana de tal que se quite eso y yo, No, no. ay Dios mío, Sí. qué momento tan incómodo porque
Pues digamos que yo, en el fondo eso yo, pues como para mí eso no me hacía lógica, pues digamos que yo no atacaba tanto eso. Pero yo ya después yo otras cosas sí las atacaba, como el no congregarse por alguno o el que esté motivo, el que no ayunaran, el que sí, o sea, como que uno no los viera llegar con la Biblia, cosas así como que uno era muy Sí, legalista en ese y sentido. digamos que ya terminaste, sí. A ver, no, que yo decir, perdón, Este te hermano está corto. desatado y quiere hablar él. No, es que como la pregunta, digamos que cuando hablamos de legalismo, ya les conté una parte que yo usaba mucho la Biblia para juzgar, pero también digamos cuando se usan las prácticas, por ejemplo, la práctica del ayuno. El ayuno es bíblico, Ujú. es algo que Dios estableció en su palabra, pero nosotros lo convertíamos, bueno, yo voy a hablar de mí, lo convertía en legalismo. ¿Por qué? Porque yo ayunaba para recibir el favor de Dios, para sentirme más espiritual, para sentirme con más poder, pero más poder y más espiritual para que si me la pasaba juzgando a las otras personas, ¿sí? Entonces yo decía, no, voy a hacer un ayuno de un día, 2 días, y cuando uno hacía un ayuno de 3 días de seguido sin comer, uno se sentía que levitaba, que era el súper poderoso, que podía hacer muchas cosas y uno pasaba y hasta predicaba, oraba y se sentía uno con mucho poder, pero cuál realmente era la intención de hacer el ayuno, ¿sí? Entonces creo que ese tipo de prácticas eran más legalistas que realmente con una intención de adorar al Señor. Y otra, rápidamente, es en cuanto a las ofrendas y los diezmos. Dios mío, estamos, pero Yo no estoy diciendo que no esté, que esté bien, perdón, que no esté bien ofrendar o diezmar, no. Pero con qué intención lo hacíamos. Entonces habían iglesias en donde decían, si tú no diezmas o si tú no ofrendas, Dios no te va a bendecir. Dios te va a castigar. Por eso te quedaste sin trabajo, como no estás diezmando. Uno se sentía muy temeroso y uno decía, no, yo tengo que diezmar. Y es una práctica muy bonita que la Biblia nos ordena ofrendar. Es una práctica muy bonita y que deberíamos hacerla todos, pero desde el punto de vista del amor, del gozo, de la gratitud y no del temor que si no doy, no recibo nada a cambio. Y creo que ese es el legalismo, que yo tengo que dar para recibir. Y nosotros ya contamos, ¿y tú? bueno, esta experiencia resulta que, bueno, voy a contar primero lo que, digamos, no, en algún momento cuando yo estaba en el grupo de alabanza se tenían este tipo de prácticas. Digamos como tal, las prácticas tenían una buena intención, pero como siempre lo contaminado era mi corazón y mis intenciones eran incorrectas porque digamos eso me llevaba a pecar mucho y a juzgar a los demás. Entonces, por ejemplo, en el grupo de alabanza, hace muchos años, muchísimos años atrás, eh, cuando nosotros llegábamos al ensayo, teníamos primero que orar media hora, pero media hora individual, pues es algo bonito, ¿no? Pero esa oración tenía que hacerse de rodillas. O sea, tú no te podías de pronto parar a orar o de pronto hacerlo sentado, sino tenía que ser de rodillas. Sí, porque si no estabas de rodillas, después te llamaban la atención que como los del grupo de alabanza no oraban de rodillas. Entonces, Ok. bueno, empezando yo nunca lo cumplía porque yo a veces me camuflaba un audifonito y entonces me arrodillaba pero me ponía a escuchar música esperando a que pasara la media hora o a veces me dormía. Los domingos en la mañana llegaba yo ahí Ese hermano todo y me irreverente. dormía, sí, porque Camilo y reverencias. no me fluía mucho el orar de rodillas, sino me fluía más como levantarme y como estar Mostrarte. y estar ahí. No, entonces yo entonces era de rodillas, entonces tocaba orar así. Y también era prohibido llegar vestido de cierta manera al ensayo. ¿Sí? O sea, tenías que estar demasiado decoroso en el ensayo porque si de pronto tenías un jean que tuviera algún... No, llegaras en sudadera. Uy, eso era blasfemia. no, eso sí era impensable. O sea, llegar en sudadera al ensayo era como eh, bajarte del cielo o algo así, como quitarte la Caer salvación, de la gracia. caer de la gracia. Pero entonces si tu jean de pronto estaba roto o tenía diseño desgastado o algo así, tampoco se podía. ¿Sí? O sea, teníamos que llegar muy decorosos y muy bien presentados también al ensayo. Y debía uno ubicarse de una manera muy Estratégica. estratégica en el ensayo para evitar de pronto que fuera a hablar con el compañero, para evitar desórdenes dentro del ensayo y cosas así. Digamos que en medio de eso había una buena intención, como de que las cosas, pero yo creía que como, bueno, digo, no lamentablemente es la palabra. Bueno, no sé cómo decirlo ahí. Desafortunado.
Sí, pues digamos que ese grupo de alabanza tenía muy buen reconocimiento a nivel del contexto en el que nosotros estábamos y la gente decía, no, es que ese grupo de alabanza es la misma unción, la misma gloria de Dios, muchas personas decían, y Ok. yo creía que eso se le atribuía a todas esas prácticas que nosotros Ah, teníamos. Entonces ahí es donde voy a que se tergiversan las intenciones. Entonces yo decía, no, claro, pues como nosotros oramos mínimo media hora y después oramos en grupo, entonces nosotros estamos llenos del fuego y por eso es que cuando pasamos eso, mejor dicho, la misma gloria de Dios decía. Entonces yo pensaba que por esas prácticas era que recibíamos el favor de Dios en cuanto a la alabanza. Entonces digo que pues eso me hacía juzgar a los demás porque recuerdo que una vez mi hermano, y él está, yo creo que si está viendo eso se va a reír mucho, me invitó a un concierto en otra iglesia. Sí, había un concierto en otra iglesia que no tenía nada que ver con la denominación en la que nosotros estábamos. Entonces fuimos al concierto y cuando yo entro y lo primero que veo es que había luces en el altar Fuerte. y yo como yo recuerdo que era un concierto de jóvenes y yo me fui con blazer y para dar testimonio, ¿no? Porque yo no podía ir de cualquier forma si yo estaba representando a mi iglesia, a mi grupo de alabanza. Pues yo no iba a cantar ni nada, ¿no? Pero donde quiera, entonces yo iba muy bien puesto con mi blazer, con una camisa y cuando llegué y vi las luces, ahí mismo yo, uy, no, esto parece una discoteca. Después yo hablaba con mi hermano y mi hermano me hace el dramatizar como yo era y era, Dios mío, sácame de aquí. Cuando llego y la chica, que eso sí cantaba espectacular, la que, digamos, era la voz líder del grupo, en jeans. ay, no, No, Dios sacrilegio. mío. ¿Dónde En, estabas metido? en jeans y el jean un poquito desgastado. No, No, peor peor. todavía. Y yo, no, ahí yo me empecé a llenar más de motivos. Y Y tú yo, sí pudiste adorar ese no, día. mejor dicho, yo estaba tan incómodo que cómo era Perdiste posible. tu gozo y tu ¿Cómo es libertad. posible que esa mujer en pantalón y Mujer con un hereje. jean, una mujer hereje, eso sí cantaba espectacular esa muchacha, pero entonces yo ni siquiera podía disfrutar El el momento momento. de adoración. Yo ahí, cuando me da por mirar a los del grupo Alabanza en tenis. Ah, El no. del piano en tenis, el del bajo en tenis, yo. No. Y Tú estabas en un lugar sacrilégico. sí, había, no recuerdo bien si habían dos pianos, como un piano y un sintetizador. El caso es que habían dos pianos. Cuando, oh sorpresa, bueno, había un piano libre, el otro chico estaba tocando el piano y había otro piano libre. Cuando, oh sorpresa, veo que un muchacho entra a la iglesia con gorra y pasa de una vez adelante a tocar el piano. Sin orar. Sin orar. No. Y con gorra. Y con gorra y el muchacho venía rojo, sudando. Asumo yo Y que... tras del hecho sudando. Tras del hecho existiendo. Entonces asumo yo que el muchacho se le hizo, hasta ahorita yo lo analizo, pues de pronto se le hizo muy tarde, tuvo alguna Algún inconveniente, ese muchacho venía sudando rojísimo, lo primero que hizo fue pasar y eso para mí fue terrible. Cuando después yo hablando con mi mamá, yo no, pues cómo es posible que ni siquiera oren antes de pasar al altar. Entonces fue muy fuerte porque mira cómo digamos esas Sí. prácticas que puede que muchas veces tengan una buena intención, hace que tu corazón las tome así. Entonces eso lo recuerdo muchísimo de lo legalista que yo era. Y mira que hemos pasado nosotros, estamos hablando aquí de los tres por ese tema del legalismo, lo practicamos mucho desde diferentes perspectivas porque podríamos hablar de muchas experiencias, porque mientras tú contabas yo recordaba también que era imposible llegar tarde, por ejemplo, a un ensayo. Ujú. Si tú salías del trabajo, no sé, el ensayo era a las 2 de la tarde y tú trabajabas en la 170 en Bogotá, estamos hablando de Bogotá, y tenías que recorrer una distancia de 2 horas para llegar a tu casa, pero el ensayo era a la 1 y llegabas a la 1:50 corriendo, sudando, ¿no? Te ponían hasta de pronto decir algo, regañar, poner en disciplina. Mañana no pasas. Mañana no pasas el No, sí, domingo. digamos que siempre se ponía en tela de juicio si Dios era tu prioridad. Ah, Porque sí. cómo era posible que llegaras a esa hora si Dios es tu prioridad, el servicio a Dios es tu prioridad, pero no, o sea, lo enseñaban desde la parte, obviamente, de la pesada carga. Y con respecto a lo que tú estás diciendo, yo sí quería comentarles, digamos, de algo que pude experimentar hace muy poco. Y es que, digamos, no estoy diciendo que lo que voy a decir no es que allá sean legalistas, ni mucho menos, sino que me puso a pensar en algo. Y es que hay denominaciones o iglesias en donde, digamos, evitan el uso de ciertos instrumentos musicales en el grupo de alabanza, como estamos hablando de los grupos de alabanza. Entonces, no permitimos que se toque batería y no se va a tocar batería aquí, pero no hay como un sustento o algo que diga, no, miras por esto y esto y esto, no, que realmente es una imposición. No,
por esto o por otra cosa, o no se puede aplaudir, o no pueden levantar las manos, o aquí no se puede gritar, o acá no se puede decir esto, no se puede saltar, no se puede, ¿sí? No y no y no y no, y no sé hasta qué punto eso también puede llegar a ser legalismo, ¿sí? Porque estamos hablando de que se le añaden cosas, pero también ese añadir genera prohibiciones, genera que se prohíban otras cosas, no, es que tú no lo puedes hacer por esto, tú no lo puedes hacer por, antes lo que estábamos hablando era, tienes que hacer esto para ganar el favor de Dios, tienes que hacer esto otro, pero también hay lugares donde no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no se puede esto, esta canción no se puede así. Obviamente todo se debe filtrar por la palabra de Dios, ¿sí? Pero en cuanto al tema del legalismo, eh, pues son muchas cosas, ¿no? Yo quiero decir algo, pues tú hablas harto, pero yo quiero decirte algo. Dile, dile. En amor. Te falta decir, perdón que te corté. Perdón que te corte ahí, pero es que yo creo que la mayoría de las personas que nos está escuchando dice, bueno, están hablando del legalismo, pero ojo con el libertinaje, ¿sí? Entonces digamos que son dos caras, ¿cierto? Sí, sí, es verdad. El legalismo y el libertinaje, que la raíz es la misma. Yo quisiera decirles hoy que que todos somos legalistas, pero en recuperación. ¿Sí? Estamos siendo restaurados. Tenemos algo de legalismo, porque el libertinaje también tiene algo del ser legalista en el fondo, porque tú ahí ya te vas al otro extremo de como, no, Dios me ama, como Dios me ama, yo puedo ser lo que yo soy, puedo seguir siendo lo que sí, yo soy, porque como me amó, entonces yo puedo seguir haciendo como se me venga en mi corazón. Y no es así, ¿sí? Entonces digamos que ni el legalista que te condena por todo, ni el libertinaje que te permite todo. Siempre tiene que haber un centro, y ese centro es Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces, como que, porque, pues, perdón que te corté así como No, si no, tú no, te no. estuvieras pero regañando. Es normal en la tertulia que hablemos así, no te preocupes, pero lo que tú dices es cierto. Entonces era como para agregar eso, porque yo creo que de muchos de los que nos ven dirán, no, pero ojo con el libertinaje. Sí. No, obviamente nosotros no estamos aquí avalando el libertinaje, hermano, que vaya usted y peque, vaya usted baile, tome, emborráchese. No, o hermano, no se congregue. No, pero tampoco hay, hermano, si usted no se congrega, si usted toma o si usted fuma, si usted se va a morir y se va a ir para el infierno. Tampoco. Debemos encontrar ese equilibrio que lo da Cristo. O sea, tomar poquito. Mentiras. Tomar Es vino si tienes mal de Bien. estómago. Como Y es que la Biblia es muy clara, y mira lo que tú dices, es muy cierto, porque o estamos a un extremo o estamos al otro, pero siempre todo tiene que ver con el orgullo, por sentirme mejor y tener la razón, ¿sí? Y podemos irnos al otro lado, y ahí podríamos hablar de un término que también hablan por ahí de la hipergracia, que es que tú puedes hacer lo que quieras, y no es eso. Es que hay que entender la gracia del Evangelio de Cristo como Cristo lo vino a hacer aquí, al mundo. Y bueno, habla porque quería comentar algo de la Biblia en Romanos, pero dale. Él todo quería meter algo de la Biblia No, en medio de quería. todo eso que ustedes hablan. A ver si lo hacemos espiritual, el episodio. No, yo dije que no iba a hablar tanto en este episodio porque estoy con tosecita y enferma, pero quería decirles, comentarles como un dato curioso, es que la base del legalismo se dio en Génesis 3. Okay. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la raíz del legalismo? Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecen al Señor. Porque ahí es cuando empieza, con que Dios te ha dicho no comerás. Ah, sí, como a tergiversar. A tergiversar, Sí. exactamente. Entonces, ahí lo que quiso hacer Satanás en ese momento fue, ¿cómo era tu término? Desvirtuar la bondad de Dios. Lo que hace el legalismo y el libertinaje es desvirtuar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, o sea, lo que es Dios como sus tal. atributos los Exacto, quiere desdibujar. Los desdibuja, ¿sí? Porque si tú no vives condenado y si tú no vives presionado y entonces tú no lo haces, pero no es porque tú le temas a Dios, sino porque tú le temes a lo que dice el hombre. Palabras fuertes, porque es verdad todo esto, y tenemos que medirnos con la medida que es la palabra de Dios, ¿sí? Y miren que cumplir normas o cumplir o acatar lo que tú dices para buscar ese equilibrio, hay unos capítulos en el libro de Romanos que me gustan mucho frente a eso,
que es el capítulo 12, capítulo 13 y creo que el capítulo 14 del libro de Romanos, en donde nos da de tantas normas que tenemos que cumplir, que no tanto que tenemos, que debemos, en respuesta a ese amor que ya recibimos, en respuesta a ese perdón que ya recibimos, nosotros obedecemos. No hacemos obras para que nos incluyan para recibir beneficios, sino que al recibir los beneficios en agradecimiento hacemos las obras. ¿Sí? Y digamos en el capítulo 12 de Romanos, por ejemplo, habla desde el versículo, por ejemplo, 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amarnos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Y puedes leerte el capítulo 12, el capítulo 13 y parte del capítulo 14 que habla de los débiles en la fe. Y hace unos años atrás yo tomé precisamente estos capítulos y hice una especie de checklist, ¿sí? Para mirar con qué de esos requisitos o normas yo cumplía. Porque yo sí era de los que, como les dije anteriormente, decía, es que tienes que hacer esto, es que tú no oras, es que tú no haces. Ven, pero examina tu corazón antes de ir allá, examina tu corazón desde la Biblia. Y empecé a hacer, hermanos, si tenía 2 como de 60 que hay ahí, fue mucho. Entonces, realmente eso confronta mucho el corazón y esa es la intención y esa es la idea para no caer en el legalismo. No sé si tengan algo más que decir antes de ir cerrando. Ya, yo cierro con esto y es que una característica del legalismo es el juicio y la condena. Que esta característica crea un ambiente de prejuicios y resentimientos donde los creyentes se sienten obligados a vivir bajo el constante escrutinio y juicio de otros legalistas. Entonces, digamos que mi vida en la iglesia, en cierta parte de mi vida, yo la desarrollé sobre todo en esta característica, ¿no? Okay. Y también le puedo decir que falsa piedad, ¿no? O sea, Uy, sí. esa también uno la desarrolla mucho. Y yo me vine a dar cuenta, fue como hasta hace 3, 4 años, que yo entré a analizar muchos de mis comportamientos. Porque aunque sí es bien, yo sí, sí, o sea, si yo no, por ejemplo, no juzgaba que se pusieran pantalón o que usaran accesorios, yo juzgaba otras cosas, como les comentaba anteriormente. Y siempre o sea, yo no caminaba, es que yo levitaba, porque yo juzgaba a otros no por la palabra, no por lo que estuviera escrito en la Biblia, sino como yo me desenvolvía creyentemente. Sí. O sea, yo era... No, por Dios, no. Yo era otro nivel. Y Como yo, Cami. y yo, por ejemplo, siempre tuve muchos prejuicios y eso ocasionó muchos resentimientos en muchos de mis hermanos, que si ustedes me están viendo en este momento, vuelvo y les pido perdón, ¿sí? Porque yo siempre estaba mirando, observando, y yo, llegó tarde, no oró, no está leyendo la Biblia. O sí, muchas cosas que yo, por ejemplo, en mi mente comparaba, yo decía, pero si yo puedo, ¿por qué ellos no? ¿Sí? Si yo ayuno tanto, porque ellos no. Sí, así yo era así. O sea, comparabas era con tu vida espiritual. Exacto, yo no y lo no comparaba. al carácter de Cristo. Exacto. Y eso era lo que quería compartirles. Sí, entonces, nuevamente pido perdón a toda la audiencia que tal vez conoce este rostro. Perdón. Sí, pero perdón, antes de que tú digas con lo que quieres cerrar, pero tú me hiciste recordar algo, Mile, y es que el tema del legalismo, hay muchas experiencias, muchas situaciones, pero el tiempo no da. Y es que precisamente muchas personas salen resentidas y heridas de las iglesias por el tema del legalismo. Y llegan de pronto a iglesias donde hablábamos, está el otro extremo, que es el liberalismo. Ese es el libertinaje. Y allá se sienten más cómodas porque pues venían de un lugar donde las presionaban mucho. Cami, y ahora sí. Sí, bueno, yo quería leer acá un apunte que tengo y es que también el legalismo es usar el mensaje del evangelio para esclavizar. Uf. Sí, para esclavizar. Y pues yo asumiéndolo desde mi testimonio, yo era esclavo de la imagen que tenía. ¿Sí? Entonces yo ya lo he comentado en varios episodios que digamos... ¿Eras esclavo? ¿Es que eras? Porque digamos para mí era muy importante, por ejemplo, el ayuno, pero no para que Dios trabajara de aquí hacia adentro, sino que se pudiera reflejar algo.
digamos, teníamos un evento el domingo, entonces yo ayunaba esa semana para tener el poder y que cuando yo me parara ya, mejor dicho, sucediera de todo. ¿Sí? Entonces cogía todas estas prácticas para con un enfoque Erróneo. sí, con un enfoque erróneo, con un enfoque incorrecto y eso me lleva también a juzgar a los demás y yo iba de pronto a una iglesia donde de pronto habían personas que no eran tan ungidas entonces yo decía, no, es que les falta. Sí, entonces, No. y ya cuando Dios empezó a trabajar de aquí hacia adentro, uy, fue muy difícil darme cuenta todo lo mal Y sigue que, trabajando. uy, sí, cada día me doy cuenta que salen cosas peores y ahí es donde decía que ahí, ahora sí es donde experimento la libertad en Cristo de ver que Él venció y que yo también puedo vencer todas aquellas cosas Amén. que se le añaden. Y, y no sé si de pronto vaya a haber una segunda parte del legalismo. Podría ser porque pues hay muchas cosas también que evaluar y seguir hablando. De pronto en el próximo episodio se puede dar. Y recuerden que los miércoles y los sábados sale un episodio de la tertulia para que estés muy pendiente. Pero esperamos que las experiencias y lo que hemos podido hablar haya sido edificación para tu vida. Comparte, comenta si fuiste legalista, si sufriste legalismo, si fuiste víctima de alguna de las tres personas Si fueron que víctimas de está, nosotros. que está aquí, comenta porque eso también nos sirve de pronto para nosotros hacer un episodio más para seguir hablando de Para pedir legalismo. perdón. Y bueno, Yo quiero se decir nos- algo antes de que cortes, por ok, favor. dale. Comenta si eres prima hermana de Saulo de Tarso. Uy, sí. Y O lo de otro, Caifás. y lo otro es que el amigo ayer estuvo cumpliendo años. Esto sale el sábado. Entonces, si ustedes quieren dejar ahí un mensaje deseándole algo bueno aquí al amigo, lo pueden hacer también. Sí, Les desde voy a dejar ahí Facebook, mi Instagram. neki, por si quieren enviar algo. Listo, vale, qué bonito recordar aquí el cumpleaños del amigo. Y bueno, ahora sí se nos acabó la tertulia del día de hoy. Esperemos que hayamos podido acompañarlos y que haya sido un momento muy bonito, muy especial. Un abrazo para todos, les amamos, Dios les bendiga. Besos a todos, bye bye.